Amigas, amigos, aquí estamos una vez más en Jerez en Navidad. Lo mejor de nuestra Navidad, o al menos intentamos ofrecer fragmentos de todo lo que está ocurriendo en Jerez, en su comarca, con motivo de la Navidad. Un mes, el de diciembre, intenso sobre todo y principalmente con la celebración genuina jerezana que conocemos como zambomba. Vamos a ofrecer alguna de esas zambombas que días atrás se han desarrollado en Jerez. Vamos a ofrecer a algún que otro protagonista que viene a hablarnos también de literatura. Protagonista, por ejemplo, que será uno de ellos, el jerezano Antonio Mariscal. Nos iremos, por cierto, a una singular exposición de un Belén donde el protagonista es la figura del Playmobil. Bueno, estos y otros argumentos en Jerez en Navidad, cómo no, desde este rincón lleno de historia como es nuestro conjunto monumental del Alcázar. Hoy, por cierto, nos ameniza Jerez en Navidad el coro Dame el Tono. Con ellos estaremos también amenizando este tiempo de Onda Jerez Radio Televisión. Así que comenzamos Jerez en Navidad. Dame el Tono, como decíamos, será el grupo que nos acompañe con los villancicos con otro estilo. No es el villancico que tanto nos gusta, pero son otros estilos lo que también estamos encontrándonos y ofreciendo a su vez en Onda Jerez Radio Televisión en Jerez en Navidad. Bien, pues un portalito oscuro, ese es nuestro primer título. Un portalito oscuro, así se llama nuestro primer título de la Navidad. Y nuestro primer protagonista se llama Antonio Mariscal, escritor, contador de historias, cronista del Jerez del presente y sobre todo conocedor del Jerez de hace algunas décadas. Antonio Mariscal, un honor tenerle en Jerez en Navidad. Un placer para mí estar aquí. Gracias de verdad. Está en un sitio lleno de historia, la Total. historia que es una de sus pasiones. Totalmente, la Torre de Ponce de León. Bonito lugar. Que debo contar algo de este lugar donde estamos. Que cuando yo me hice novio de mi mujer,
Ajá. en 1965, ella trabajaba aquí, donde había una tienda de muebles antiguos. Mudécar se llamaba. Y aquí venía yo a recogerla toda la tarde. Así que tiene, para mí también tiene su historia. Su historia, este claro. lugar. Esto me lleva a decir, Antonio, la gente de tu generación obviamente lo conocen, los más jóvenes pues no, las vicisitudes que ha pasado este templo lleno de historia y de cultura, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros días, afortunadamente, que se está conservando. Lo conozco perfectamente porque mi cuñado, Francisco, que en paz descanse, era el administrador del Real Alcázar y del proyecto del hotel que se iba a hacer aquí. Eso fue una locura, ¿no? Entiendo yo. En su momento no, porque se imitaba, Claro. queriendo hacer algo como el Parador de los Reyes Católicos, como tantos paradores que ocupaban castillos y tal, pero claro, llevaba una edificación en la cual tiene que ser moderna para las habitaciones y tal. En este caso el problema es que esta edificación sobresalía por encima de las murallas. Y entonces cuando Eso se obligó a parar... hizo inviable el proyecto. Claro, no, y se obligó que había que quitar 2 plantas. Entonces ya no le fue No era viable, interesante, entonces aquello se abandonó, se le cedió al ayuntamiento por un precio simbólico, se derribó esa estructura y afortunadamente hoy tenemos aquí lo que tenemos, es un lugar emblemático sin lugar a dudas. Desde que estamos haciendo aquí en estas instalaciones el programa de Navidad de Onda Jerez Radio Televisión, servidor no se cansa de decir que posiblemente sea uno de los edificios levantados en la actualidad más antiguo de la península. Bueno, Uno de ellos, ojo. Los hay más antiguos, vamos, lo que, Claro, por ejemplo, esta torre no es de la época árabe, esto es posterior. Se le dedicó este señor Ponce de León, alcaide del Alcázar, pero para defenderse de sus enemigos, que no eran los musulmanes, los árabes o los musulmanes. que efectivamente, sino que eran otras banderías. Pero sí lo que sí tenemos es la mezquita almohade más antigua de la España almohade, vamos, que es la mezquita que tenemos aquí, con sus transformaciones como tuvo a través del tiempo, ¿no? Y bueno, y tenemos ahí unos restos arqueológicos magníficos, y tenemos una torre octógona extraordinaria, debajo lo que fue la Capilla de las Conchas, donde se dice que se enterraron las entrañas del rey Alfonso XI, que murió en el cerco a Gibraltar. Los trajeron aquí para embalsamarlo y ahí enterraron sus entrañas. En la mezquita parece ser que también, según cuenta la historia, fue enterrado un rey de Navarra, que también venía a ayudar a los reyes castellanos. Y bueno, está plagado de historia. ¿Cuánta historia guarda la muy noble y leal totalmente ciudad de Jerez de la Frontera? ¿Usted recuerda cuando hubo un amago de propuesta de quitarle el topónimo de la Frontera a Jerez, la que se lió? ¿Recuerda eso? Sí, pero es que, vamos, esto es lo mismo que cuando, por ejemplo, en Benalú le quitaron Benalú de Sidonia. De Sidonia, Sadunia, era la cora o provincia musulmana, porque Jerez también llevaba ese apellido, Jerez Sadunia. Entonces, un día Jerez quedó en la frontera contra el reino nazarí de Granada. Y tanto Jerez quedó en la frontera como Vejer, Chiclana. Bueno, hay tantos de la frontera, el topónimo se repite en todas esas fronteras. Claro, quedaron en la frontera. Esto es parte de la historia y parte que... No hay que renegar de ella, no, en absoluto. Ni borrarla. Todo lo contrario, sentirse orgulloso, vamos. Hay que sentirse orgulloso de nuestra historia, con sus claros y sus oscuros, sus fracasos, sus triunfos, sus miserias y sus grandezas. Es la historia. Es así. Como la historia de nuestros padres. Nuestro padre no era perfecto, era buenísimo, el tuyo igual, estupendo, pero también tenía sus partes oscuras, sus partes menos buenas, o sus pecados, como todo el mundo. Es que es así. Antonio, como yo le he presentado como historiador, y lo es, cronista del Jerez de ayer, sobre todo del Jerez de hace unas cuantas décadas, el resurgir que estamos teniendo, afortunadamente tendrá su parte negativa que habrá que arreglar, entiendo, y su parte positiva que se mueve y genera empleo, se mueve la economía. El tema de la zambomba, tú lo has conocido, ¿no? La zambomba totalmente, del patio de vecinos. Desde niño, yo vivía en el arroyo
poníamos un nacimiento, mi padre era más de grande, cogía media habitación. ¿El nacimiento cuándo se monta? ¿Después de la Inmaculada? El nacimiento se empieza a montar antes de la Inmaculada, se suele inaugurar sobre la Inmaculada. Ajá. Y se desmonta en la Candelaria, sobre el 20 de enero aproximadamente. Una vez pasando incluso... Sí, el nacimiento permanece hasta la Candelaria. Tú estás hablando, Antonio, te tuteo. Lo tradicional. Tú estás hablando, Antonio, lo que tú has conocido, lo que era la tradición, montar el Belén en casa antes de la Inmaculada y se desmontaba, se guardaba el 20 de enero. Aproximadamente, sí. Es que no me acuerdo exactamente cuándo es el día de la Candelaria, pero vamos, sobre esa fecha. Se solía desmontar. Es curioso, aquí ya se desmonta el 6 y 7 de enero. Y las zambombas se terminaban exactamente en el día de Nochebuena. El 24. Porque, claro, es que las zambombas anuncian la Navidad, el nacimiento del Niño Dios. Ya ha nacido, ya no tienen objeto las zambombas. O sea que toda la que se prolongue después está fuera de la tradición. O toda aquella que se hace incluso antes del mes de diciembre. Mira tú, normalmente las zambombas empezaban sobre la Inmaculada, que es cuando se inauguraban los belenes y tal. Pero también era costumbre comenzar el último sábado, el último domingo de noviembre, el último. No antes, porque el mes de noviembre es el mes de los difuntos. Entonces hay que esperar que termine el mes de los difuntos para empezar, digamos, el Adviento o esperar la llegada del Niño Dios, pero hay que terminar primero el Día de los Difuntos, ¿no? Apasionante, podríamos estar aquí con Antonio Mariscal un buen rato en Jerez en Navidad hablando precisamente de lo que él conoció, lo que conoció la gente de su generación hace unas cuantas décadas en Jerez. Pero él viene aquí sobre todo para presentarnos el libro que es el número 14. 14 o 15, ¿no? 14 o 15. Un libro que está novelado, pero que hay un componente real en todo lo que se cuenta en este libro. Totalmente. Es una novela, pero que discurre a través de hechos reales, hechos ocurridos, en las cuales hay partes, las cuales no conocemos, pero que el autor, en este caso yo, pues te imagina. Entonces, al imaginar poner parte de ficción, ya podemos decir que es una novela, o una biografía novelada, o una novela biográfica, pero no es una biografía, pero sobre un personaje que además mucha gente en Jerez lo conoció. El portero de la Cartuja. Así es. Portero de la Cartuja, yo lo conocí a mediados de los años 70, en la primera de las visitas que tuve oportunidad de hacer al interior del monasterio de la Cartuja. Luego estuve muchas veces allí, porque gracias a una serie de circunstancias prácticamente casi tenía entrada libre en la Cartuja en aquella época. Por cierto, Antonio, otro gran monumento que tiene la ciudad de Jerez, la Cartuja. Hay expertos que dicen que una de las mejores cartujas del mundo. Oye, conocemos la de Miraflores, que es una maravilla. Dice que está incluso superior a la Gran Chartres de Grenoble, que es la cartuja principal, donde está el prior general de los cartujos. Yo no conozco la Gran Chartres, pero esta tiene gran mérito y a pesar de los avatares sufridos a lo largo de su historia, en fin, tenemos una fortuna de que esté ahí, de que hubo un grupo de jerezanos en los años 40, en la posguerra, que decidieron traer nuevamente a los cartujos, a este cenobio, después de 100 y pico de años. Marcharon en 1830. La desamortización es lo que le perjudica de Mendizábal. Sufrió 3 salidas, 3 desamortizaciones. No, 3 salidas. Una cuando los franceses, la invasión francesa. Por ejemplo, sí, claro, cierto. Claro, porque resulta que se estableció en Jerez una Junta de Defensa Nacional y además resulta que la encabezaba el prior de la Cartuja. Entonces cuando el francés tuvieron que salir los cartujos huyendo y aquello pues, entre la llegada de los franceses a la Cartuja y la salida de los monjes pasaron 24 horas, pues los lugareños la expoliaron. Luego tuvo otra durante el trienio liberal, otra exclaustración,
y la última definitiva fue la de Mendizábal ya en Esa fue la puntilla, 1819, digamos, fue la puntilla. de la orden religiosa, que jugó un papel importante en un Jerez donde la pobreza era absoluta y ellos Sin duda alguna, socorrieron. la Cartuja daba mucho trabajo, porque era propietaria de grandísimas extensiones de terreno, pero todas las tenían arrendadas a colonos, a pequeños colonos, que se ganaban la vida perfectamente, pagaban una cuota a la Cartuja. Aparte de esto, también tenían escuelas para niños. En aquella época hay que tener en cuenta que mantener una escuela no era muy normal. Y además daban cientos de comidas todos los días a los Eso que pobres. llamaban los mayores la sopa boba. Claro, entonces ocurrió que al ser expropiado todas las tierras de la Cartuja, ¿qué se hizo? Pues se vendieron en subasta. ¿Quién la compraron? Gente rica. Los Gente pudientes. rica echaron a los colonos. Y O sea entonces que aquello es cierto, sí, trajo esto miseria. sería otro capítulo, pero la Hay que famosa... tener en cuenta cuando el ayuntamiento estaban en la ruina, pues estaba, como por ejemplo lo tenemos ahora desde hace unos años, Ujú. pues no acudían a los bancos, acudían a los cartujos y los cartujos le hacían préstamos al ayuntamiento. Una cosa que se pretende para repartir la riqueza que acumulaba la Iglesia, al final, como está diciendo Antonio Mariscal, recaía en los que podían Sí, hacerse comprarlo, con ese claro. patrimonio y al Claro. final no se arreglaba nada. Al contrario, se empeoró la situación, sobre Totalmente. todo de la gente que esta orden religiosa y otras tantas que fueron afectadas por esta famosa Totalmente. desamortización Y se de perdieron una Mendizábal. cantidad de obras de arte inmensa, vamos, y la Cartuja quedó en ruina. Entonces, el portero de la Cartuja es un personaje que tú conoces. Sí, yo lo conocí. En la novela se llama Alberto Liñán del Valle, un colombiano que nació en 1908, que fue seminarista franciscano, que colgó los hábitos por una mujer, que posteriormente estudió Derecho en la Universidad de la Sorbona, en París, que estuvo trabajando en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Allí contactó con un agente alemán de los nazis, en la época, años previos a la guerra, o a punto de estallar la guerra, y lo ficharon como espía. Entonces consiguieron un puesto en la Embajada de Colombia en Nueva York y allí pues hasta que lo cogieron. Lo cogieron por un caso de una mujer que además era hija de un almirante. Y lo juzgaron, lo condenaron a muerte, estuvo 4 años en el corredor de la muerte, en Sing Sing, y se libró de la muerte porque se descubrió lo que él decía. Él asumió su defensa en el juicio, pero bueno, el jurado y todos estaban sensibilizados. Los aliados acababan de desembarcar en Normandía. Hermoso. Había habido miles de muertos norteamericanos, la gente estaba... Y entonces la sentencia a muerte estaba ya casi pactada de antemano, ¿no? Entonces, pero claro, él lo que le vendía a los nazis era humo, era una patraña, total para sacarle dinero, cosas inventadas, incluso cosas que salían en la prensa especializada, de que se habían construido 2000 aviones y tal. Y esto pues se descubrió al terminar la guerra en los archivos nazis, y entonces un expresidente colombiano, López Pumarejo, que a la sazón era el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues abogó por él. Y entonces lo liberaron. La pena, Lo liberaron, volvió en la a... capital se le anuló. Esta es la historia verdadera, luego todo esto va adornado con literatura. Volvió a Colombia y después de una serie de... Bueno, llegó a ser profesor en la Universidad de Cali. Creo que yo contacté con un periodista jubilado de Cali, su ciudad natal, y él ha hablado con algunos que fueron sus alumnos en aquella época y lo ponían como un tío extraordinario. El hombre este que yo conocí, el personaje era una persona con una dulzura, una bondad y una cultura extraordinaria. Bueno, pues este hombre cuando se jubila viene a España, está 2 años en Madrid, creo que en la Complutense, como profesor visitante. De aquí viaja a la Gran Chartres de Grenoble y hace amistad con el padre general de los Cartujos y está allí un tiempo, una semana aproximadamente, y el padre general le dice, Alberto, más tarde o más temprano tú serás Cartujo. Y él buscando la paz,
llegó a Jerez y aquí estuvo los últimos 16 años de su vida en calidad de familiar Cartujo, no como fraile Cartujo, sino familiar Cartujo, que es una figura que tienen los Cartujos para casos excepcionales y que aquí se ha dado dos veces, una con Antonio Gala, Sí. que estuvo 6 meses en la Cartuja, y otra con él, que ha estado 16 años hasta su muerte. Entonces, esta es la historia Que refleja el verdadera. libro. Don Roberto era la persona, su nombre. Yo, al final de la novela, descubro la personalidad real del protagonista, y precisamente con una carta porque todo esto empieza con el año 2001, que buceando en hemerotecas por internet, encuentro un artículo publicado en el diario El País que se llamaba Desde Cali con Amor, y hablaba de un tal Roberto L., espía para los nazis, y que termina en la Cartuja. Y pues, este es don Roberto el que yo conocí. Entonces empezaba a buscar, a indagar, incluso a través de la prensa neoyorquina de la época. Yo no sé inglés, pero están los traductores Google y estas cosas. Y tanto. Y empecé a buscar, investigar, y pude desarrollar un poco la historia de esta asombrosa historia de este hombre. Y hace 5 años publiqué en el diario de Jerez, a doble página, un artículo sobre todo esto que yo había descubierto. Tengo incluso fotografías de él, vamos, en el libro viene. Y entonces, pues, a partir de esto, pensé ir dándole forma y publicarlo, y bueno, ahora ha salido. Y yo creo que, en fin, que tiene... Es un libro, no he tenido ocasión de hojearlo, ni tan siquiera eso, pero entiendo que es un libro de fácil lectura, Antonio. Sí, hombre, yo escribo para que todo el mundo lo entienda. Lo que se me olvidaba decirte, este artículo llegó al último prior que tuvo la Cartuja en Jerez, el padre Moreno de la Cova, que está en Corea. Alguien se lo mandó, él le contestó, y esta carta muy bonita que manda el último prior de la Cartuja, cuando me la dieron, pues entonces la pongo al final como epílogo, descubriendo la verdadera personalidad del protagonista de la novela. El portero de la Cartuja, un título que yo me atrevo a recomendar para estas Navidades y sobre todo para que lo soliciten quienes sean seguidor de las distintas obras, hasta 14 o 15, nos dice Antonio Mariscal que ha publicado hasta el momento, pues puede pedirla a los Reyes Magos o a Papá Noel, no lo sé. Está en todas las librerías disponible. Bueno, por cierto, otra cosa, la página va funcionando bien porque Antonio Mariscal, junto a tu hijo, tienes una de las páginas en la red social Facebook más populares que podemos encontrar en Jerez. ¿Cuántos? Ayer miré, van por 30.400 seguidores. Por Dios. Es que diariamente hay 15 o 20 o 20 y tantas solicitudes. Y Antonio, de vez en cuando hay que sacar un poquito la vara, ¿no? Hay que sacarla porque hay que conservarla. Ten en cuenta que Cosas Jerezanas es un instrumento, un nexo de unión entre los jerezanos, al cual queremos que conozcan un poco el pasado, porque dice que no podemos comprender el presente sin saber algo del pasado. Y además es un nexo de unión entre jerezanos de la diáspora, miles de jerezanos por todo el mundo, porque tenemos seguidores de Australia, Nueva Zelanda. La página se llama Cosas Jerezanas, que se han perdido con el tiempo. La recomiendo porque desde que esta página se creó en Facebook hay una cantidad de fotografías de la época. Miles de fotografías que se hubieran perdido, porque algunas son únicas. O sea, tú tienes esta foto en un álbum que era de tu abuelo y algún día se pierde, porque los álbumes de fotos a la tercera generación desaparecen, ¿sabes? Los hijos lo conservan, los nietos, sí. Pero ya los bisnietos no seguro. Sobre todo nos hacemos una vaga idea del Jerez de hace 100 años, por ejemplo, del cómo era ese Jerez en esas fotografías que publican los seguidores, que son maravillosas. Por ejemplo, hay una única foto del interior del famoso Café Fornos, y la tenemos nosotros en la página. Y la aportó la he visto. Un jerezano que de niño se fue a Cádiz porque su madre fue la última concesionaria del Café Fornos. Este hombre es médico, ha sido catedrático, yo lo conozco, amigos, ha sido catedrático en la Facultad de Medicina de Cádiz,
y él conservaba una foto del interior del forno y la colgó ahí. Hay tantas fotos Ya la tenemos. magníficas. Si no, eso se hubiera perdido. Hay una foto que a mí me llamó la atención, el lugar donde estaba la plaza antes del Teatro Villamarta. Fotos como esa que son Sí, curiosas sí. para los que no hemos vivido Claro. esa época, nos llama poderosamente la atención. Lo que había, lo que hay, en fin. Es una página, insisto, que recomiendo, que tiene sus normas, como nos está comentando Antonio Mariscal, todo ello velando, como dicen la juventud, por el buen rollo, ¿verdad? Es la página. Totalmente. Aquí las polémicas, los polemistas no son bienvenidos. Están bienvenidos los comentarios, las cosas que aportan, otras cosas, porque es una página cultural y para distraernos. Eso es. Ahora, para empezar ya con cosas políticas, mire usted no. Mire usted, si Franco vino aquí en el año 1970, usted me comenta que pisó una cáscara de plata y se cayó al suelo, pues, pero si ya empieza, lo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Exactamente, no recuerdo, no sé si era un historiador, era sociólogo, pero dijo que en un país donde haya sufrido, como es el caso de España, una cruel guerra como la que se vivió del 36 al 39, no se puede hablar de ella hasta que no pasen mínimo 100 años. Pero ya llevamos 80, yo son los historiadores. Yo cuando leo cosas esas por historiadores me encanta. Lo que quiero decir, Antonio, es que da la sensación a veces que no está la sociedad, o hay un porcentaje importante de la sociedad que no está preparada para hablar de lo que ocurrió. No, es que hay un porcentaje de la sociedad que saben 4 cosas de aquí y lo demás ya no les interesa. Entonces, como no abramos el abanico, yo recuerdo una vez, y le dan cosas jerezanas, una señora que decía que la calle de la Sangre se llamaba de la Sangre porque en el cuartel habían matado no sé cuánta gente y la sangre chorreaba por la calle. No sé cuánto. He oído eso. Mire usted, señora. Una barbaridad. Mire usted, señora. Era la Sangre porque allí existió lo que es el asilo de San José, fue el hospital de la sangre. Así es. De la sangre de Cristo. ¿Oye? Y entonces, ahí con él. Ah, pues no, pues mi padre me ha dicho a mí eso y eso va a misa. Ah, pues vale, señora. Quédese usted con lo que le dijo su padre. Precisamente esa página, la que estamos hablando, pues está para enseñarnos. Claro. Y para corregir esos dichos que se decían. Para todas faltan mentes abiertas, que estén dispuestas. Está claro. Que estén dispuestas saber oír y saber respetar. Claro, Dos elementos, totalmente. yo creo que son fundamentales para conocer nuestra historia, lo que somos, Totalmente. de dónde venimos y lo que ocurrió en el pasado. Así. Una última cosa. Esta fue tu primera publicación. Esta fue mi primera publicación en formato libro. Yo estaba hablando de hace 35 años. Hace 35 años. Mediados de los años 80. Yo hasta entonces lo único que tenía era una columna en el periódico del Guadalete, algunas colaboraciones en el diario de Jerez, antes La Voz del Sur, pero en formato libro no. Esto, en aquella época, en mi trabajo, yo le llamo en mi exilio norteafricano, yo sé que todos los meses una semana a Ceuta, y en aquella época Ceuta por la noche, entonces me llevaba mi máquina de escribir en el hotel, pues allí me liaba a escribir. Y bueno, un día un amigo lo leyó y dijo, Antonio, tenía que publicar porque esto es bonito. Y, del Guadalete al Llobregat. Que lo publiqué. Y entonces resulta de que el verano, pues el Diario de Jerez hace una encuesta y resulta que el libro de tema local más vendido fue este. Vaya. Total, se vendió y ya está. Pero es que han pasado 35 años y como lo tengo colgado en mi blog, la portada y tal, de vez en cuando hay alguien que lo pide con mucho interés. O sea que esto sería una reedición. Es una reedición, es una reedición, pero no un facsímil, sino que lo he vuelto a reescribir. Había cositas que he modificado, pero claro, es que al cabo, yo digo, es que este verano, después de una petición, pues empecé a leerlo, ya no me acordaba lo que había escrito, casi nada, y lo leía como si fuera de otro. Y bueno, pues es que esto es bonito. Y es que ahora al cabo de los años gana porque tiene una cosa evocadora, ¿no? Entonces hay que leerlo desde la perspectiva de los 80. Cuando Jerez empezó a transformarse verdaderamente, tanto en urbanismo como socialmente, como en todos los sentidos. Y empezó a salir de donde estaba anclado a principios del siglo XX. Pues otra propuesta que también dejamos aquí en Jerez en Navidad, de este jerezano Antonio Mariscal.
¿Te gusta la Navidad? Sí, entiendo que sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres felicitar a Jerez que te está viendo mirando a cámara? Bueno, pues La cámara la tienes frente a ti. muy bien. Pues muchas felicidades a todos en estas Navidades. Que lo pasen todos muy felices, sobre todo en unión de las familias, que no se cedan, porque la verdad, una de las cosas negativas de estas Navidades es el excesivo consumismo, y yo pienso que es más positivo una sopa de albóndigas en familia y a gusto, que el mejor jamón del mundo. Pues sí. Yo siempre he dicho, yo prefiero un café con un buen amigo que un banquete de compromiso. Bueno, pues esto, que es que luego el turrón más caro del mundo, detrás de una puerta blindada de un piso no vale para nada. La Navidad es para compartir con los amigos y con la familia y bueno, y que cantemos mucho villancicos, que pongamos el Belén, que por favor, que es lo nuestro, que es lo, Así es. lo tradicional. Totalmente de No acuerdo. quita que también pongamos el árbol y de verdad que a pasarlo bien. Y ya digo, que mucha felicidad para ¿Conoce todos. Antonio Mariscal la sala, una sala muy coqueta que tienen los compañeros de Diario de Jerez que se llama Arte a Diario? Sí, sí, sí. Pues allí nos vamos con un Belén donde el protagonista es el Playmobil. Playmobil. En estos días se puede visitar, pueden ir los adultos con los pequeños, seguro que los pequeños y adultos van a disfrutar. Enhorabuena por esta última publicación, felices fiestas y nos vamos con este Belén de Playmobil que hay en esta sala que decíamos encuentran en las instalaciones de los compañeros de Diario de Jerez. Interesante esta exposición, el Playmobil como protagonista en un Belén que pueden visitar estos días en las instalaciones de Diario de Jerez. Es el momento de hacer una pequeña pausa para unos consejos y enseguida regresamos aquí en Onda Jerez Radio Televisión en Jerez en Navidad.